El siguiente video contiene un análisis comparado de los aspectos geográficos, culturales, demográficos, económicos y políticos de las repúblicas de Nicaragua, Níger, Palaos y Panamá y la República Islámica de Pakistán. Nicaragua se encuentra en el continente americano, limita con Costa Rica y Honduras. Su capital es Managua y su clima es tropical y de alta montaña. Posee un poco más de 5,5 millones de habitantes, los cuales en su mayoría son católicos y hablan español. Su PIB per cápita es de $3.000 y su principal sector económico es el de servicios. Su régimen y sistema político se caracterizan por ser democrático y presidencial respectivamente, siendo el actual presidente Daniel Ortega. Níger está ubicado en África Occidental, limita con Nigeria, Chad, Libia, Argelia, Malí y Burkina Faso y no tiene salida al mar. Su capital es Niamey y su clima es tropical y desértico. Posee casi 16,5 millones de habitantes que son en su mayoría de religión musulmana y hablan francés. Su PIB per cápita es de $700 y su principal actividad económica es la agricultura. Su régimen y sistema político se caracterizan por ser democrático y semipresidencial respectivamente, siendo el actual presidente Mahamadou Issoufou. Pakistán se encuentra en Asia del Sur, limita con India, Irán, Afganistán y China. Su capital es Islamabad y su clima es templado, desértico y ártico. Posee un poco más de 187 millones de habitantes, los cuales son en su mayoría musulmán y hablan punjabi. Su PIB per cápita es de $2.500 y su principal actividad económica es la agricultura. Su régimen político se caracteriza por ser una democracia representativa y su sistema político es mixto, siendo el actual presidente Mammoon Hussein. Palau es un archipiélago de islas de origen volcánico y coralino, ubicado en Oceanía. Su capital es Melekeos y su clima es tropical cálido. Posee casi 21.000 habitantes, los cuales son de mayoría católica y hablan palauán. Su PIB per cápita es de $8.100 y su principal sector económico es el primario. Su régimen y sistema político se caracterizan por ser democrático y presidencial respectivamente, siendo su presidente actual Thomas Remengesau. Panamá se encuentra en el continente americano, limita con Colombia y Costa Rica. Su capital es la ciudad de Panamá y su clima es tropical marítimo. Posee casi 3,5 millones de habitantes, los cuales son en su mayoría católicos y hablan español. Su PIB per cápita es de $13.000 y su principal sector económico es el terciario. Su régimen y sistema político se caracterizan por ser democrático y presidencial respectivamente, siendo su presidente actual Ricardo Martinelli. Algunos de estos países tienen conflictos de tipo geográfico que influyen directamente en su economía. Como ejemplo de esto está, primero, el conflicto limítrofe entre Nicaragua y Costa Rica que inicia en el 2010, cuando Nicaragua comienza el degrado del río San Juan, que se encuentra en la frontera con Costa Rica para facilitar la navegación. Costa Rica denunció a Nicaragua ante la ONU argumentando que estaban causando daños ambientales en la isla de Calero, soberanía de Costa Rica. Nicaragua envía fuerzas militares a la zona y posteriormente denuncia ante la Corte Internacional de la Haya para definir los límites de la frontera. El conflicto termina en que la Corte le otorga a Costa Rica la protección ambiental de la zona y le ordena el despeje militar de la zona a Nicaragua. Segundo, el conflicto territorial entre Honduras y Nicaragua, que inicia en 1858, cuando Nicaragua demanda a Honduras ante la Corte Internacional de la Haya y entra en disputa la soberanía sobre las islas Bobby Cay, Savannah Cay, Port Royal Cay y South Cay, que se encuentran en el Mar Caribe, y la delimitación marítima en cuestiones de mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma continental. Cuando la Haya dictó sentencia el 8 de octubre de 2007, determinó que la República de Honduras tenía la soberanía sobre las islas en disputa y se fijó la delimitación por una línea en el Mar Caribe, estableciendo que a las partes les correspondía negociar el curso del límite en el área ubicada entre el punto final de la frontera terrestre y el punto de partida de ese límite marítimo. Tercero, el conflicto indo-pakistaní por la región de Cachemira, que inició en 1948 con la partición de la India en tres países, India, Pakistán y lo que posteriormente sería Bangladesh. Las fronteras se definirían en tanto cada raya de los pueblos ubicados en la línea fronteriza decidieran si querían pertenecer a la India o Pakistán. El raya de la región de Cachemira decidió ser un reino independiente de los dos estados, decisión con la que ninguno de los nuevos estados estuvo de acuerdo. Los pakistaníes deciden invadir Cachemira alegando que la mayoría de la población era de origen musulmán y que por tanto la región de Cachemira debía ser anexada a su territorio. El rayá de Cachemira pide ayuda a la India y estos le prestan la ayuda con la condición de que se anexe a su territorio. Así comienza el conflicto entre India y Pakistán, en el cual intervino las Naciones Unidas estableciendo una línea de alto al fuego. A través de los años se han venido ocasionando diferentes conflictos entre ambos estados y en la actualidad aún no se ha definido una frontera en lo que respecta a la región de Cachemira. Otra de las razones principales del conflicto son los recursos hídricos, pues en Cachemira se encuentra la cuenca del río Indo y los pakistaníes tienen la sospecha de que, si se llega a dar una situación extrema, los hindúes lleguen a retener el cauce de los ríos que se originan en Cachemira y pueda afectar gravemente la economía agraria de Pakistán.
Después de hacer un análisis de nuestros 5 países, podemos concluir que, primero, los países superiores a los 1000 km² tienen un nivel de desarrollo inferior a los países más pequeños. Segundo, al realizar el análisis también se puede concluir que mientras los países que tienen presidentes de ideología liberal o de derecha se encuentran en una mejor situación actualmente que los países en los que sus presidentes son de ideologías de izquierda o socialistas, los cuales se encuentran en una situación de menor bienestar. Tercero, la esperanza de vida en los 5 países es más alta para las mujeres. La cantidad de mujeres respecto a la cantidad de hombres aumenta considerablemente en edades superiores a los 65 años. Cuarto, en los países de religión musulmana se presenta una mayor diferencia con respecto a la alfabetización entre hombres y mujeres. En términos generales, el total de la población alfabetizada no supera el 50%. Esto se debe a que no muchos niños van a las escuelas, sino a las madrasas, las cuales en los censos no cuentan como escuelas. Quinto, el índice de desarrollo humano y el alfabetismo siguen un mismo parámetro en los 5 países, pues después de un análisis nos damos cuenta de que los países en los que el índice de desarrollo humano es menor, la tasa de analfabetismo es mayor y viceversa. Sexto, en cuanto a los conflictos limítrofes que ha presentado Nicaragua a lo largo de su historia, se puede concluir que estos han sido más que todo para fomentar el aumento de la producción pesquera en el país y que se vuelva una de las actividades económicas principales, dado que la mayor parte de sus disputas territoriales con Colombia, Honduras y Costa Rica han sido para reclamar espacios marítimos que supuestamente le pertenecen. Séptimo, el clima de Níger ha hecho que su agricultura, siendo su mayor actividad económica, se vea gravemente afectada, ya que este es uno de los países más calientes del mundo y tiene un bajo índice de pluviosidad. Octavo, la mayor tasa de natalidad se presenta en Níger, el cual es el país más pobre del análisis, así como también presentan la tasa de mortalidad más alta y el nivel de alfabetización más bajo, siendo este inferior al 30%. Noveno, las mejoras en el sistema de agua potable en Níger se dan más que todo en las ciudades y muy poco en el campo. Esto es un poco curioso siendo un país en el que la mayor fuente de riqueza es la agricultura. La mayoría de su población se encuentra cerca de las áreas rurales, lo cual influye en que una de las mayores causas de muerte en este país sean las enfermedades derivadas por la ausencia de agua potable. Décimo, el régimen y el sistema político de Pakistán se ve directamente relacionado al hecho de haber sido una colonia del Imperio Británico. Onceavo, si las sospechas de Pakistán de que los hindúes retengan el cauce del río Indo llegarán a ser ciertas, la agricultura se vería gravemente afectada, así como también su economía, ya que esta es la principal actividad económica y de producción del país. Doceavo, Panamá tiene un umbral de pobreza bajo en comparación con los otros países. Sin embargo, su índice de Gini es superior al de los demás. Aún así, cuenta con uno de los IDH más altos. Esto se debe a que, de acuerdo al Banco Mundial, la mayor parte de los niños que habitan en las comunidades indígenas no tienen acceso a servicios básicos como lo son el Internet, la educación, electricidad y saneamiento. Treceavo, de acuerdo con la hipótesis geográfica presentada en el libro ¿Por qué fracasan los países?, de Acemoglu y Robinson, nos damos cuenta de que la geografía en estos 5 países juega un papel muy importante en el desarrollo de su economía, dado que Níger, por ser un país que se encuentra casi en el centro del Sahara, presenta temperaturas muy calientes, lo cual impide el desarrollo de la agricultura al norte del país. Palau, por ser una región insular, no permite que haya un gran desarrollo de la agricultura, por lo cual depende más que todo del turismo y la pesca. En cambio, en países como Nicaragua, Panamá y Pakistán, la agricultura se presenta más fuertemente debido a que el clima de los países y el terreno donde están establecidos se prestan para que esta sea una de sus mayores fuentes de ingresos económicos.